La estrella polar es el astro más brillante de la constelación de la Osa Menor. A pesar de eso, no se trata de una estrella especialmente destacada. Se clasifica como de segunda magnitud, y desde los cielos contaminados de las ciudades cuesta incluso encontrarla. Por lo tanto, es falso el mito tan extendido que afirma que la estrella polar es la más brillante de todo el cielo, nada más lejos de la realidad. Lo que hace especial a esta estrella es el hecho fortuito de que el eje de rotación de la Tierra apunta casi exactamente hacia ella por su lado norte. Por lo tanto, a medida que la Tierra gira, esta estrella se mantiene siempre quieta en un mismo punto del cielo y no comparte el movimiento diurno de salida y puesta que afecta al Sol, la Luna y al resto de estrellas del firmamento. Hayan galaxias enanas lejanas con monstruosos agujeros negros supermasivos en su interior. La teoría dice que las galaxias y sus agujeros negros evolucionan a la vez, por lo que los investigadores no esperaban encontrarse con estos gigantes. Hola, amigos y amigas, bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. En el centro de las galaxias masivas, como nuestra Vía Láctea, moran agujeros negros supermasivos que tienen masas de más de 1 millón de soles. Por ejemplo, nuestro monstruo se llama Sagitario A y posee una masa equivalente a unos 4 millones de soles. La teoría apunta a que en galaxias enanas más pequeñas y menos masivas que la nuestra, deben encontrarse unos escurridizos agujeros negros de masa intermedia, muy difíciles de encontrar. Sin embargo, sí se habían detectado cerca de nosotros, en el universo actual. Estas galaxias menos densas con agujeros negros supermasivos, es decir, galaxias más pequeñas con monstruosos agujeros negros como el nuestro en su interior. Un equipo internacional de astrónomos, en el que también participan investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han descubierto 7 agujeros negros supermasivos en galaxias enanas, cuando el universo era mucho más joven, 6.000 millones de años después del Big Bang. En concreto, el trabajo se ha fijado en 7 galaxias enanas vistas tal y como eran hace entre 10.000 y 6.000 millones de años después del Big Bang. Pero la sorpresa no fue localizarlas, sino el tamaño de sus agujeros negros. Y abro comillas. Su masa es consistente con la de los agujeros negros supermasivos, ya que son 10 millones y 100 millones de veces la masa del Sol. Cierro comillas. Esto comunicó Mar Mezcua, que lidera el estudio y es investigadora del Instituto de Ciencias del Espacio, y se cree que las galaxias masivas y sus agujeros negros supermasivos crecen a la vez, evolucionan juntos y las galaxias crecen en cúmulos, que son grandes agrupaciones de galaxias unidas por la fuerza de la gravedad, cuyas interacciones aumentan su tamaño. Por su parte, los agujeros negros del interior devoran gas y materia a su alrededor. Sin embargo, este trabajo apunta a que los agujeros negros han crecido más rápido que sus galaxias anfitrionas. Y el equipo plantea la hipótesis de que tan solo es cuestión de tiempo que estas galaxias crezcan e igualen a sus agujeros negros, hasta finalizar encajando sus masas. Gracias de corazón por tu visita y te invito a que te suscribas al canal y me dejes tu like en este vídeo. Así colaboras al crecimiento del canal. Si tienes cualquier duda, ponla en un comentario y yo te la responderé. Las estrellas de neutrones son la última etapa de la vida de una estrella supergigante
cuando al agotarse su combustible nuclear, esta sufre una explosión de supernova. Después de la explosión, el núcleo de la estrella se colapsa hasta una densidad tan grande en la que los protones y electrones se combinan formando neutrones, y el colapso continúa hasta que los neutrones son capaces de frenarlo debido al principio de exclusión de Pauli. Gracias por tu visita. Las estrellas gigantes rojas son estrellas muy grandes y frías. Su tamaño, que puede llegar a unos pocos cientos de veces el radio del Sol, es lo que les hace tener el nombre de gigantes, y su relativamente baja temperatura, de unos escasos 3000 a 4000 grados Kelvin, les hace aparecer como rojas a nuestros ojos. Las gigantes rojas son el resultado de la evolución de estrellas de masa baja e intermedia, como nuestro Sol. Gracias de corazón por tu visita y no te olvides de dejarme tu like en este vídeo. Se han observado que las distancias entre las grandes estructuras del universo se incrementan de manera progresiva. Este hecho observacional se denomina expansión del universo y fue descubierto por Edwin Powell Hubble y Milton Lassell Hutchinson en el año 1929. Gracias. La Unión Astronómica Internacional definió de manera provisional el concepto de exoplaneta en el año 2003. Según la misma, los planetas fuera del sistema solar deben orbitar alrededor de una estrella o remanente de estrella y tener una masa inferior a 14 masas de Júpiter. Debido a su reducida masa, no alcanzan temperaturas y densidades en sus interiores lo suficientemente altas como para fusionar deuterio, un isótopo del hidrógeno compuesto por un protón y un neutrón, o cualquier otro elemento químico. Por tanto, no producen energía a partir de ese tipo de fuente. Gracias por tu visita. Un fallo de software desconecta uno de los instrumentos principales del James Webb. Se trata del tercer fallo técnico sufrido hasta ahora por el Observatorio Espacial, y los ingenieros tratan de solucionar el problema para que puedan reanudarse las observaciones científicas. Hola, amigos y amigas, bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. Quiero invitaros a que me veáis en la descripción del vídeo, donde os he dejado los links del resto de mis redes sociales, a las cuales os invito a uniros y seguirme. Empezamos. James Webb tiene de nuevo un problema. Desde el pasado día 15 de enero, uno de sus instrumentos principales, el NIRISS, está fuera de línea, debido a un error en sus comunicaciones internas que lo llevó a desconectarse. Entre otras cosas, el NIRISS se encarga de estudiar las atmósferas de planetas lejanos, de modo que el fallo afectará especialmente a los programas que tengan el objetivo de buscar signos de vida en otros mundos. Pero estad tranquilos, según comunicó la NASA, no hay indicios de ningún peligro para el hardware, y el observatorio y el resto de instrumentos gozan de buena salud. Las observaciones científicas afectadas serán reprogramadas. En unas condiciones normales, el NIRISS es capaz de operar en 4 modos diferentes. De hecho, puede funcionar como una cámara cuando los otros instrumentos del telescopio están ocupados, pero también, como se ha dicho, analizar firmas de luz para estudiar las atmósferas de pequeños exoplanetas, o hacer imágenes de alto contraste, y por último,
dispone de un modo específicamente diseñado para encontrar y analizar galaxias muy distantes. Pero NIRISS no es el primer instrumento del web que tiene problemas. El pasado agosto, sin ir más lejos, un engranaje dentro del instrumento de infrarrojo medio llamado MIRI del observatorio comenzó a mostrar signos de una excesiva fricción. Afortunadamente, esa rueda se usa solo en uno de los 4 modos de observación del instrumento, por lo que el personal solo tuvo que detener esas observaciones, mientras que el trabajo de MIRI continuaba sin problemas en los modos restantes. Y unos meses después, en noviembre, los ingenieros encontraron la forma de volver a utilizar el modo afectado y todo volvió a la normalidad. Como siempre, quiero darte las gracias de corazón por tu visita e invitarte a que me dejes tu like en este vídeo y te suscribas al canal. Así colaboras a su crecimiento. Y si tienes cualquier duda, ponla en un comentario y yo te la responderé. Evolución estelar es el proceso por el cual las estrellas cambian su apariencia exterior y su estructura interna con el paso del tiempo. Podemos pensar en la evolución estelar de igual forma que en la vida de los seres vivos, que a medida que envejecen, sufren cambios en su organismo y su aspecto. El motor de los cambios de una estrella es la nucleosíntesis, la transformación de unos elementos químicos en otros mediante reacciones nucleares. Así, tras nacer, las estrellas pasan la mayor parte de la vida en una fase tranquila. Gracias por tu visita. La variación del brillo de las estrellas puede ser debida a una causa intrínseca o extrínseca, es decir, que la estrella tenga una variabilidad real o que su luz se vea interrumpida por un factor externo que puede ser otra estrella o una nube de gas interestelar. Gracias de corazón por tu visita y no te olvides de dejarme tu like en este vídeo y suscribirte al canal si te gusta. Las estrellas supergigantes son estrellas muy luminosas y enormemente grandes. En su máxima extensión, las supergigantes pueden llegar a alcanzar más de 1000 veces el radio solar, lo que equivale a extenderse más allá de la órbita de Júpiter. Hay principalmente 2 clases de estrellas supergigantes: las supergigantes azules y las supergigantes rojas. Gracias. Las estrellas supergigantes azules son estrellas más grandes de lo habitual, lo que indica que ya están en una fase avanzada de su evolución, y más calientes, lo que justifica su color preferentemente azulado. Como las estrellas, cuando evolucionan, tienden a enfriarse. Para que una estrella evolucionada mantenga un color azul, su temperatura inicial debe haber sido muy alta. Las gigantes azules son, por lo tanto, descendientes no muy lejanos de estrellas de alta masa. Gracias por tu visita. Estrella fugaz es el fenómeno que se produce cuando minúsculas partículas de polvo procedentes de algún cometa
entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad y se desintegran por fricción, produciendo el rastro luminoso que llamamos meteoro o estrella fugaz. Las partículas responsables de las estrellas fugaces suelen desplazarse por el espacio interplanetario en corrientes. Cuando la órbita terrestre se encuentra con una de estas corrientes, se produce un incremento notable en el número de estrellas fugaces. Gracias por tu visita. El telescopio japonés Subaru captó una inusual forma sobre el Mauna Kea, el punto más alto de Hawái. Hola, chicos y chicas. Bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. Los aficionados a la astronomía y los fanáticos de las teorías de la conspiración se encuentran en éxtasis, sobre todo tras las últimas imágenes del telescopio japonés Subaru. El pasado 18 de enero, cerca del amanecer, se captó una escena totalmente sorprendente. Una misteriosa espiral voladora sobre el Mauna Kea, el volcán más alto de Hawái. Desde las redes sociales oficiales de este sistema de detección y vigilancia de los cielos, admiten que les sorprendió, porque no se explican qué puede ser, aunque sí tienen alguna idea en mente. Las especulaciones no se han hecho esperar, desde los que directamente hablan de extraterrestres hasta los que apuntan a alguna extraña conspiración del gobierno de los Estados Unidos. Incluso hay algunos que comentan que están uniendo el envío de carros de combate o aviones a Ucrania con este fenómeno. Aunque la sorpresa es mayúscula, no es la primera vez que se ve esta espiral en la misma zona, y todas las miradas apuntan al mismo hombre, Elon Musk. En más de una ocasión os he comentado que nunca se fíen de las cosas que se publican, que siempre las verifiquen con distintas fuentes y sobre todo, si pueden, que la verifiquen con la fuente principal de la noticia. Y esto lo digo por lo que os explicaré a continuación. Una de las hipótesis es que estas espirales y otras formas aparecen cuando los cohetes descargan el combustible sobrante, un gas que se expulsa a una mayor presión de la atmósfera, que es cuando se iluminan por la luz solar y aparecen ante nuestros ojos en estas formas tan originales. Como siempre, SpaceX no se ha pronunciado. Sin embargo, en abril del año pasado, también se formó en el cielo una espiral parecida que finalmente fue atribuida a una operación de carga de combustible del cohete Falcon 9 de SpaceX, la compañía operada por Elon Musk, y todo apunta a que esta vez sea un caso similar, pues al igual que lo que sucedió entonces, la mañana del 18 de enero la empresa aeroespacial privada lanzó al cielo un satélite militar. Además, la ubicación de la espiral detectada por el telescopio también coincide con el punto en el que previsiblemente estaría la segunda etapa del cohete de SpaceX después de su lanzamiento. Por eso, os vuelvo a insistir en que cada vez que lean una noticia, la verifiquen con varias fuentes. Y sobre todo, vayan a la fuente principal y no se fíen de todo lo que se publica. Gracias de corazón por tu visita. Si me dejas tu like y te suscribes al canal, colaboras a su crecimiento. Si tienes cualquier duda, ponla en un comentario y yo te la responderé. Gracias de corazón. Las estrellas enanas, a pesar de su nombre, llevan a pensar en estrellas más pequeñas de lo habitual. En realidad,
Las estrellas enanas constituyen el grupo de estrellas más numerosas y representan la normalidad en astrofísica estelar. Se denomina enanas a las estrellas que se encuentran en la fase principal de su vida, desde que nacen hasta que se agota el hidrógeno en su núcleo, en contraposición con las llamadas estrellas gigantes, que tienen mayor masa. Gracias de corazón por tu visita. Estrella binaria es el sistema formado por dos estrellas vinculadas gravitatoriamente, de forma que se encuentran girando una alrededor de la otra. La primera estrella binaria fue descubierta por W. Herschel, quien detectó el movimiento relativo entre las dos componentes de Castor en la constelación de Géminis. Aunque en su momento se consideró un fenómeno extraño, hoy en día se sabe que entre un tercio y la mitad de las estrellas que observamos son sistemas binarios. Las dos estrellas de un sistema binario, dependiendo de la distancia entre ellas, pueden ser binarias separadas. Gracias por tu visita. Una estrella es una esfera de gas en un estado de equilibrio entre la gravedad, que tiende a comprimirla, y la presión del gas, que tiende a que se expanda. Las estrellas generan energía en su interior mediante reacciones termonucleares. Gracias. Déjame tu like. Captan la cara de un oso en la superficie del planeta rojo. El patrón de fractura circular podría deberse al asentamiento de un depósito sobre un cráter de impacto enterrado. Hola, chicos y chicas. Bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. Quiero invitaros a que miréis en la descripción del vídeo, donde os dejo los links del resto de mis redes sociales, a las cuales les invito a unirse y seguirme. Empezamos. La cámara de alta resolución IRISE, que la Universidad de Arizona opera en la misión MRO de la NASA, ha obtenido una imagen del planeta rojo que parece el rostro de un oso. En la fotografía orbital tomada el día 12 de diciembre del año 2022, se presenta realmente una colina con una estructura de colapso en forma de V, lo que sería la nariz, dos cráteres, que serían los ojos, y un patrón de fractura circular, que sería la cabeza. El patrón de fractura circular podría deberse al asentamiento de un depósito sobre un cráter de impacto enterrado. Quizás la nariz es una chimenea volcánica o de lodo y el depósito podría ser lava o flujos de lodo. Pues esto es lo que se pregunta el equipo de la cámara en un comunicado. Menos de 6 semanas después de su inicio, la construcción por el rover Perseverance de la NASA del primer depósito de muestras en otro mundo ha finalizado. Los controladores de la misión en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en el sur de California confirmaron a la 1 UTC de este 30 de enero que el vehículo explorador había dejado caer con éxito el 10º y último tubo previsto para el depósito. Quiero darte las gracias por tu visita y, como siempre, invitarte a que me dejes tu like en este vídeo y te suscribas al canal. Si tienes cualquier duda, ponla en un comentario y yo te la responderé. Y como siempre, gracias de corazón. Suscríbete. Espectro estelar es cuando la luz blanca atraviesa determinados elementos ópticos y se desdobla
y descomponen sus colores originales constituyentes. Cuando el elemento óptico dispersor es suficientemente potente, puede desdoblar los colores mucho más allá de lo que el ojo humano es capaz de apreciar. Gracias por tu visita. Las estrellas enanas blancas son estrellas muy pequeñas y calientes, pero de masas comparables a la del Sol. Típicamente su radio es del orden de una centésima parte del radio solar, su temperatura unos 10.000 grados Kelvin y su masa la mitad del Sol. No obstante, al ser tan pequeñas, su brillo total es también escaso y son difíciles de observar. Las enanas blancas representan la fase última de la vida de las estrellas similares al Sol, y algún día, al agotar toda su energía nuclear, el Sol comenzará a colapsarse y brillará solo por la energía que genera al contraerse. Gracias por tu visita. Eclipse es la ocultación de un astro por otro, visto desde un tercero. Hay eclipse solar cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, que se ve total o parcialmente cubierto. No sucede cada luna nueva porque la órbita lunar y terrestre están inclinadas 5 grados una respecto a la otra. La Luna es unas 400 veces menor que el Sol. Gracias por tu visita. El diagrama Hertzsprung-Russell en su forma original representa la magnitud absoluta de una estrella en luz visible. En resumen, colocamos todas las estrellas a la misma distancia y representamos su brillo frente a su temperatura. Por convención, el eje horizontal del diagrama recorre las temperaturas de mayor a menor, mientras que el eje vertical recorre los brillos de menos brillante a más brillante. Gracias por tu visita. El desplazamiento al rojo no es más que un cambio en la longitud de onda de la radiación electromagnética. Una onda electromagnética emitida con una cierta longitud de onda de un color determinado se capta con una longitud de onda de color distinta. Cuando esta alteración implica un enrojecimiento del tono de la luz o en general un alargamiento de la longitud de onda, se habla de desplazamiento hacia el rojo. Cúmulo de galaxias es una agrupación de galaxias de entre 50 y 100 miembros, con concentraciones de gas caliente y materia oscura. Estas galaxias se mantienen unidas entre sí gracias a la interacción gravitatoria, y los cúmulos presentan masas cercanas a 10 billones de veces la del Sol. Gracias por tu visita.